El miedo que parece protección, pero aprisiona tu vibración. Hay un tipo de silencio que parece paz, pero es solo la mente en alerta. No grita, no corre, pero observa todo con ojos ansiosos. Se anticipa, calcula, intenta prever, porque en el fondo tiene miedo. Miedo de que algo se derrumbe, miedo de no estar a la altura, miedo de que el pasado se repita, incluso cuando todo a su alrededor parece tranquilo. Y es en ese silencio tenso donde el miedo se esconde, disfrazado de cautela, de prudencia, de protección, pero la verdad es que, por dentro, el alma ya está cansada de protegerse tanto. Tal vez tú también lo sientas, una especie de cansancio antiguo, como si tu propia luz te desafiara a sostenerla y al mismo tiempo algo dentro de ti temblara con la idea de brillar demasiado, porque brillar puede atraer juicios, puede generar incomodidad, puede significar perder personas, lugares, vínculos, puede significar cambiar, y el cambio, incluso deseado, da miedo cuando el miedo todavía gobierna la mente. Desde muy temprano aprendimos que pensar es sinónimo de seguridad, que si analizamos bastante, si planificamos bien, si calculamos todos los riesgos, estaremos seguros. Pero lo que nadie nos contó es que esa mente, que creemos nuestra aliada, muchas veces fue moldeada en la infancia, moldeada por el miedo a no ser amado, por el miedo a fallar, a molestar, a equivocarse, y ese molde, repetido día tras día, se convirtió en sistema, se convirtió en patrón, se convirtió en identidad emocional, y entonces la mente que debería proteger pasó a repetir. Bruce Lipton nos muestra con claridad científica que el miedo que sentimos no nace de la hora, es un eco biológico, un reflejo de registros antiguos que aún viven en nuestro subconsciente. Nuestro cuerpo reacciona a esos registros como si todavía estuviéramos en peligro, incluso cuando no hay amenaza real. La biología se rinde ante la memoria. Las células se organizan como si estuvieran bajo ataque, y el presente entonces deja de vivirse con plenitud para convertirse en un terreno de vigilancia. Joe Dispenza profundiza esta visión al afirmar que cuando el miedo se convierte en emoción recurrente, el cuerpo toma el control, el cuerpo se convierte en la mente. Y entonces ya no es necesario pensar en el miedo, ya está impreso en la postura, en la mirada, en la respiración, en las elecciones. Es como si el miedo dirigiera la vida desde los bastidores, sin que lo notemos. Y por eso la mayoría de las personas vive como si todas las puertas del alma estuvieran cerradas, con miedo de que entre el ladrón. Pero lo que olvidan es que lo divino también está del otro lado, esperando ser recibido, esperando ser permitido, esperando que al menos una puerta se abra. El miedo parece protección, pero en verdad es prisión, una prisión invisible, con barrotes hechos de pensamientos condicionados y emociones no procesadas. Y mientras esos barrotes no sean vistos con claridad, el alma seguirá intentando respirar dentro de un espacio que ya no la contiene. El miedo como frecuencia, no como sentimiento, lo que estás emitiendo sin darte cuenta. Hay algo en ti que vibra, incluso cuando tu boca no dice nada. Hay algo en ti que comunica al universo lo que realmente sientes, incluso cuando intentas pensar diferente. Esa vibración es donde vive el miedo. No se limita a una emoción pasajera. No aparece solo en momentos de pánico, sudor frío o decisiones difíciles. El miedo se instala en el campo, en lo invisible, y comienza a manifestarse en pequeñas decisiones, pequeños gestos, pequeñas renuncias. A veces, el miedo surge disfrazado de previsibilidad, como ese pensamiento que insiste en anticipar todo lo que puede salir mal, o esa sensación de que es mejor no esperar mucho para no decepcionarse. Son vibraciones silenciosas, pero consistentes, y el campo que te rodea escucha todo, porque el campo responde a la coherencia, no a las palabras. Puedes decir que estás confiado, pero si tu cuerpo vibra inseguridad, eso es lo que el universo percibe. Puedes afirmar que estás en paz, pero si tu mente está llena de preocupaciones no expresadas, eso es lo que estás emitiendo. Bruce Lipton nos ayuda a comprender que nuestro entorno interno
tiene poder sobre nuestros genes, y cuando ese entorno está contaminado por estados vibracionales basados en miedo, control y anticipación negativa, nuestras células literalmente cambian su comportamiento. Los genes ligados a la regeneración y expansión se retraen, y los genes ligados a la defensa y al estrés se activan. Esto no es solo espiritualidad, esto es biología vibracional, es epigenética en acción. Tal vez nunca te hayas dado cuenta de cuánto tu campo energético fue moldeado por esas emociones no vistas, pero puedes comenzar a escuchar con más atención. ¿Qué exactamente ocurre dentro de ti cuando alguien te critica? ¿O cuando la vida te pone frente a una decisión difícil? ¿O cuando piensas en seguir un sueño que parece demasiado grande? ¿Hay algo que se cierra? ¿Algo que se endurece? ¿Algo que se repite? Ese mapeo vibracional del miedo es silencioso, pero revelador. No se trata de buscar grandes traumas. Se trata de percibir los pequeños puntos de tensión que tu cuerpo manifiesta, sin que seas consciente. Esa rigidez en los hombros, esa respiración corta, esa prisa constante. Todo eso revela que el miedo no vive solo en las grandes tragedias, sino también en los hábitos emocionales cotidianos. Y aquí hay algo esencial. El miedo no se vence con fuerza, no es enfrentándolo como a un enemigo que desaparece. Lo que transforma al miedo es la coherencia entre mente y corazón. Cuando tu corazón siente verdaderamente lo que tu mente afirma, entras en un estado de unidad interna, y la unidad disuelve la resistencia. La pregunta que queda es, ¿qué has estado emitiendo sin darte cuenta? Porque lo que sientes en silencio es lo que construye tu realidad. Cuidado con el miedo disfrazado de lógica. Cuando la razón sabotea el alma, no siempre el miedo grita. A veces habla con la voz calma de la razón, una voz que parece sensata, equilibrada, coherente, pero que en realidad esconde la inseguridad de quien aprendió a racionalizar su propio dolor. Esta es una de las formas más sutiles del miedo. Se viste de prudencia, se enmascara de lógica y se presenta como sentido común. Y detrás de esas justificaciones bien estructuradas, hay un alma detenida en el mismo lugar desde hace años, creyendo que está siendo responsable, cuando en verdad solo está condicionada. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, no es el momento adecuado? ¿O es mejor esperar un poco más? O incluso, no estoy seguro de que esto sea lo correcto. Estas frases parecen maduras, razonables, pero muchas veces son solo la mente intentando protegerse de lo que no puede controlar. La verdad es que el miedo a volver a sufrir, el miedo a equivocarse, el miedo a ser juzgado, va adoptando formas elegantes, socialmente aceptables, y entonces la persona cree que está siendo realista, cuando en realidad está paralizada. Gregg Braden nos recuerda que el campo electromagnético del corazón es unas 5,000 veces más fuerte que el del cerebro. Y aún así, seguimos priorizando la mente. Seguimos intentando decidir todo en base a pensamientos, sin escuchar lo que el corazón está emitiendo. El alma no se comunica a través de la razón, se comunica a través de la vibración, del sentir, de la intuición. Y cuando nos desconectamos de esa frecuencia más profunda, terminamos permitiendo que el pasado nos guíe, disfrazado de lógica. Hay una pregunta silenciosa que puede abrir espacios internos. ¿Esta duda viene de mi alma o viene del miedo a fracasar? Si la respuesta es miedo, es probable que la mente esté intentando protegerte de dolores antiguos, no de peligros reales, y eso lo cambia todo, porque lo que parecía prudencia se revela como resistencia. Lo que parecía sabiduría se revela como trauma no sanado. Es como conducir un coche mirando solo por el retrovisor. Ves todo lo que ya pasó, pero no puedes ver lo que viene. Y así, el pasado sigue decidiendo el futuro. El camino por delante deja de ser creación y se convierte en repetición. Por eso, empezar a percibir el miedo en sus versiones sofisticadas es parte fundamental de la sanación, porque solo cuando reconocemos la voz del miedo detrás de la razón, podemos comenzar a escuchar la verdadera orientación del alma. Ruptura de expectativa.
El miedo no necesita ser eliminado, necesita ser escuchado y reprogramado. Durante mucho tiempo creímos que la mejor manera de lidiar con el miedo era enfrentarlo, resistirlo, obligarlo a desaparecer. Creamos la idea de que la valentía es ausencia de miedo, que las personas fuertes son aquellas que no sienten, que la luz solo nace cuando desaparece la oscuridad. Pero la vida, silenciosamente, nos enseña otra cosa. Nos muestra que el miedo no desaparece con lucha, se disuelve cuando es escuchado con presencia, se transforma cuando es acogido con verdad. El miedo es como un niño perdido dentro de nosotros, una parte nuestra que un día sintió dolor, soledad, rechazo, abandono, y que desde entonces intenta llamar nuestra atención, pero como no aprendimos a escucharla con amor, pasamos a ignorarla o a combatirla, solo que no desaparece, se intensifica, grita más fuerte, se infiltra en los pensamientos, en las emociones, en las relaciones. Y la vida comienza a girar en torno a evitar ese dolor, en lugar de sanarlo. Bruce Lipton describe el subconsciente como una grabadora. No entiende lógica, argumentos, discursos motivacionales. Entiende repetición emocional. Entiende presencia sentida. Entiende lo que vibras, no lo que dices. Por eso, no basta con decir que todo está bien. Es necesario enseñar, con paciencia y ternura, a cada célula de tu cuerpo, a sentir seguridad nuevamente. Hay quienes han vivido años intentando librarse de un miedo específico. El miedo al fracaso, por ejemplo. Intentaron ignorarlo, superarlo, negarlo, pero solo lograron liberarse cuando decidieron hacer algo diferente. Cuando en el silencio de una noche cualquiera entraron en estado de presencia y preguntaron a su propio miedo: ¿qué estás intentando protegerme? ¿De qué crees que no soy capaz de soportar? Estas preguntas no son intelectuales, son portales de escucha vibracional, porque en ese momento no es la mente la que responde, es el alma, y la respuesta cuando llega, no llega con palabras. Llega con sensaciones, llega con un llanto que no tiene explicación, llega con un suspiro que alivia sin razón aparente. Esta práctica de escuchar el miedo como quien escucha a un niño lo cambia todo. Devuelve humanidad a lo que fue congelado, trae compasión a lo que estaba bloqueado. El miedo comienza a deshacerse no porque fue vencido, sino porque, por primera vez, fue comprendido. Y cuando hay comprensión verdadera, ya no hay espacio para la guerra interna. El miedo no necesita ser eliminado, necesita un lugar seguro, y ese lugar es tu corazón en estado de presencia. Es cuando dejas de huir de ti mismo y decides sentarte en silencio, al lado de aquello que te asusta. Es ahí donde comienza la sanación. La clave de la transmutación. Cuando el miedo se convierte en puente hacia lo divino, existe una paradoja profunda en la experiencia humana. Aquello que más evitamos, aquello que más intentamos callar, alejar, controlar, puede ser justamente lo que más nos acerca a Dios. El miedo, cuando es visto con los ojos del alma, deja de ser un obstáculo, se convierte en camino, se transforma en puente, no porque desaparezca, sino porque cambia de forma, cambia de función, cambia de vibración. Hay miedos que paralizan y hay miedos que despiertan. El miedo destructivo es aquel que te aleja de ti mismo, que te ata a una identidad frágil, basada en la carencia, en la culpa, en la separación, pero existe un miedo sagrado, un miedo que no viene de la escasez, sino de la expansión, un miedo que aparece cuando el alma está a punto de dar un salto, cuando algo más grande empieza a moverse dentro de ti, el cuerpo lo siente, tiembla, resiste, duda, y ese estremecimiento es una señal de que algo profundo está siendo tocado. No es señal de debilidad, es señal de transformación. Transmutar el miedo no es eliminarlo, es reconducirlo, es redirigir la energía que lleva consigo hacia un punto de conexión interior, es salir del campo mental y traer la atención a la hora, al cuerpo, al corazón. Esta transición de la cabeza al centro del pecho lo cambia todo, porque el miedo no sobrevive cuando estás verdaderamente presente.
El miedo se alimenta del pasado no digerido y del futuro anticipado, pero en el presente no encuentra dónde apoyarse. Esa reconexión puede ocurrir en 3 pasos muy simples. El primero es reconocer el miedo como una energía viva, no como un enemigo. Está ahí para ser sentido, no para ser negado. El segundo es respirar profundamente y desplazar tu atención del pensamiento al corazón. Siente el aire entrando, saliendo, percibe el cuerpo. Quédate ahí, sin prisa. Y el tercer paso es abrirse a la presencia del ahora eterno. Un lugar dentro de ti donde nada necesita ser diferente de lo que es, donde todo es acogido, donde todo es seguro. En ese espacio, algo cambia. Ya no estás intentando controlar el miedo, estás habitando un nivel de conciencia donde él ya no tiene poder sobre ti. Y es en ese punto donde lo divino empieza a operar, no como un milagro externo, sino como una expansión silenciosa. Una claridad que llega sin esfuerzo, una sensación de amparo que no se explica. Sientes que algo más grande te envuelve, y ese sentir basta. Entonces el miedo revela su verdadero rostro. Era solo la niebla densa que precede al amanecer del alma. El cielo aún está oscuro, pero algo en ti ya sabe que la luz viene. Y esa certeza, incluso sin evidencias externas, es lo que transforma la oscuridad en semilla de luz. Tú no eres el miedo, eres el espacio donde él puede ser sanado. Todo lo que recorrimos hasta aquí apunta a una verdad profunda. El miedo pierde poder no cuando es vencido, sino cuando es comprendido, cuando deja de ser evitado y pasa a ser escuchado con presencia, cuando deja de ser visto como enemigo y pasa a ser reconocido como mensajero. El miedo no quiere destruirte, quiere ser sanado, y solo puede ser sanado dentro de un espacio donde no haya juicio, donde no haya urgencia, donde haya silencio, y ese espacio eres tú. Bruce Lipton nos ofrece una imagen poderosa. Toda célula o crece o se protege. No hay manera de hacer ambas cosas al mismo tiempo, y lo mismo vale para nuestra conciencia. Cuando estamos dominados por el miedo, nos cerramos, nos encogemos, nos desconectamos. Pero cuando elegimos crecer, incluso frente al dolor, algo se abre, algo florece, algo se reconecta. Neville Goddard nos recuerda que nos convertimos en aquello que sentimos como verdad. Si sientes el miedo como tu verdad más íntima, eso es lo que manifiestas, no porque estés siendo castigado, sino porque estás siendo coherente con tu vibración. La realidad responde a lo que crees que eres. Por eso, al transformar el miedo en un espacio de escucha, lo cambias todo, porque cambias el campo, cambias la vibración, cambias la semilla de lo que estás cultivando. Este viaje no se trata de eliminar el miedo, se trata de volverse tan presente que el miedo ya no tenga dónde esconderse. Se trata de reconocer que tu conciencia es más grande que cualquier emoción, que tu ser es el cielo, y el miedo, solo una nube pasajera. Y por último, tal vez la imagen más reveladora de todas, el miedo es la sombra de tu luz, proyectada sobre una pared de creencias antiguas. Cuando giras hacia tu interior, con coraje y compasión, esa pared desaparece, y lo que antes era sombra, se revela como la luz que siempre estuvo ahí, esperando por ti. El viaje de hoy termina aquí, pero la transformación continúa, porque ahora, tal vez por primera vez, empiezas a percibir, tú no eres el miedo, eres el espacio sagrado donde el miedo puede finalmente descansar y ser sanado.